La valoración de la prueba, como dijo, los abogados dicen la sana crítica, que a veces de crítica tiene poco y de sana menos. Es el capricho del operador jurídico. Ajá. Que le tuerce el pescuezo a la cosa. Bueno, le quitaron eso, no quiere decir que no lo puedan juzgar. Ya la fiscalía tiene el reto de mejorar la prueba para que ya el honorable magistrado que vaya al juicio, que participe como juez en el juicio, no eche de menos que no está demostrado que los dineros eran de procedencia ilícita. Eso encontré. Sí. El resto es de público conocimiento. Ya, como tiene orden de captura, ya a partir de este momento tiene que comparecer, presentarse para... ¿Pero es prófugo en este momento? ¿Es prófugo? Claro, claro, porque ya tiene orden de captura. Ahora sí ya está fugido. Bueno, ya está fugido. Carlos Ramón González, a quien el Tribunal Superior de Bogotá esta semana lo cobijó con una medida de aseguramiento en una cárcel, sí. En la audiencia que fue muy taquillera, a la que hace referencia Gerardo al principio de su intervención, de su análisis, y que estaba simultánea a la de Uribe. Al final de esa audiencia, que duró unas 3 o 4 horas más o menos, eso fue en la mañana del miércoles, Carlos Ramón González participó, pidió la palabra, el magistrado le dio la palabra y quiero que escuchemos un fragmento y veamos un fragmento de la intervención, porque él utiliza varias palabras, doctor Gerardo. Dice que es una injusticia lo que están haciendo con él, que se siente absurdamente atropellado y que es un linchamiento mediático. Veamos lo que dijo Carlos Ramón, un pequeño fragmento, porque fue una intervención más o menos larga y la analizamos. Pero de ahí a que yo tenga algo que ver con eso es absolutamente falso. Estamos frente a un acto de incriminación que tiene una motivación clarísima. Yo me siento como en esas películas cuando le incriminan a las personas y digo, esto es absurdo, ¿de dónde? Y aquí estamos examinando la conducta de Carlos Ramón González. Cuando hablan de todas sus teorías, yo no entiendo mucho de eso, y de la una y la otra, y la X y Y. Yo me examino en cada uno de mis conductas, de mi comportamiento, de mis acciones, y no encuentro una que me haga pensar que por ahí pude haber cometido un error. Es que se está examinando la conducta de Carlos Ramón González, no la de Schneider, no la de Olmedo, ni ninguno de esos señores que ya confesaron sus delitos. Y entonces aquí me hubieran podido aplicar, como hace la fiscalía, pues ese método tarraya de implicar y acusar por 20 delitos a ver si le cuaja uno. Eso es un viejo truco de la fiscalía, por supuesto. Pero cada examen que me hago de cada uno de los dichos por ustedes y por el propio testigo, que yo, ¿de dónde se les puede ocurrir que haya yo cometido un delito? ¿Dónde han analizado mi conducta? Bueno, entonces ahí sigue hablando y él molesto, visiblemente ofuscado, le reclama al magistrado, reclama a la justicia. El magistrado como que a veces le pone atención. Finalmente fue la última intervención de la audiencia y el magistrado le dice, bueno, muchas gracias, listo, ya, se acabó, ya la decisión está tomada, hasta luego, no más. Dijo pero, una verdad de todo lo que dijo y algo que es cierto. Sí. Que de esas teorías jurídicas él no entiende nada. Sí, porque entonces digamos que él desacredita todos los testimonios que han dado los principales testigos, los que confesaron los delitos y no que todos. Han dicho que él dio la orden, de pagar coimas a los presidentes de la Cámara y del Senado. Y él desestima todo eso y dice que él nunca participó en ese entramado de corrupción. Sí, pero él se enfatiza en la declaración de Olmedo López, ¿no? O sea, él no dice que, pues, obviamente no admitir que la fiscalía le intervino los teléfonos, que le revisó sus cuentas bancarias, que le miró hasta todas sus declaraciones de renta, que tiene los videos en la casa de Nariño de las reuniones. Y él solo se busca desvirtuar lo que dijo Olmedo López, porque Olmedo López en algunas ocasiones
pues se confunden con las horas, con las fechas, y entonces ahí es donde él hizo hincapié en su relato. ¿Cómo viste, Mañe, No, la audiencia? ¿Cómo pudiera yo decirte? Digamos que la intervención del magistrado, ayer incluso lo comentábamos de alguna manera, uno esperaba que fuera mucho más clara, más concreta, una lectura bastante que accidentada. hubiera repasado la providencia que escribió el secretario. Uy, terrible, eso fue terrible. O sea, dio Dios mío. la sensación, esa sensación de no haber revisado previamente. Sí, terrible. En las pausas, bueno, en fin. Y ya la intervención final de Carlos Ramón, entendible el ejercicio del derecho de defensa material. En ese caso, el magistrado no podía negarle ni siquiera interrumpirlo. Así estuviera diciendo, no sé si el término si él me ha indicado, así estuviera diciendo babosadas. Tenía que escucharlo porque el derecho de defensa material está por encima incluso del derecho de defensa técnico. Al abogado, al defensor sí lo puede apuntalar y lo puede interrumpir y lo puede concretar, en cambio al imputado no, por esa manifestación. Y ahí hay una explicación del por qué la intervención y el por qué y el cómo de la intervención de Carlos Ramón al final. Y por eso al final el magistrado, cansado de escucharlo, termina diciéndole, listo, ya terminamos. Ya, Carlos Ramón esperaba. Ahí están los recursos, pues hay que esperar que él esperaba que el magistrado le debatiera. Le dijera algo, al menos que dijera, así como la frase famosa, ¿a quién queréis que suelte? ¿A Carlos Ramón o a Olmedo? La apreciación es esa. Y ya lo otro, pues, en el fondo de esa intervención de Carlos Ramón, pues uno puede tener muchas críticas, muchas observaciones al respecto, pero es absolutamente entendible que él manifieste que se trata de una persecución, de una injusticia, de cuestionar el porqué de la decisión, el decir que él no entiende la imputación, el por qué él está ahí, cuando ya le habían preguntado en la audiencia de formulación, ¿usted conoce y entiende el alcance? Dijo, sí, lo conozco. Entonces ahí ese es un escenario bastante particular. Yo insisto con el tema que alguna vez en la oficina nos inventamos un delito que es la tentativa de sospecha. Y él la menciona. Entonces él dice aquí, estos son sospechas, entonces él lo están, y a la larga termina uno concluyendo que terminan juzgándolo, investigándolo es por tentativa de sospecha, que es un absurdo, pero bueno, es eso. Ya el resto no. Me llamó la atención el lenguaje que utiliza, un lenguaje que más que coloquial es un lenguaje un poco burdo, diciendo dichos que no venían al caso. Utilizó un dicho de milicia. Sí, no, es cuando se dejó llevar por la pasión, por las emociones, y entonces dijo que era un linchamiento mediático. Hay un error en la argumentación, perdón, Javier, que me interrumpa, porque en esa, entre comillas, rabia que puede él sentir, en ese dolor que puede él sentir por efectos de la imputación, puede terminar diciendo cosas que no resultan favorables. A veces cuando uno le dice al cliente, oiga hermano, mejor no diga nada, y uno para atrás de bambalinas sufriendo por lo que está diciendo, cuando el silencio es una manera también de defenderse. Por eso es derecho fundamental, quedarse callado. Sí. Bueno, Oscar. Y Cancino allá con el celular apretado. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa escena? No podía hacer fuerza. De esa escena con cadena, al fin se levantó. Acuérdense que Cancino no puede apretar. Porque... sí, se le suelta. Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues recordarle a la audiencia que este era un proceso donde se definía la solicitud de medida de aseguramiento que hacía la Fiscalía. En este caso, pues el magistrado llega a la conclusión de que los delitos, que la medida era proporcional y adecuada. ¿Por qué? Sí. Porque los delitos con los cuales, ya como dijo el doctor Gerardo, aunque no dictó la orden por el delito de lavado de activos, sí lo hizo por el peculado y el cohecho. ¿Sí son esos dos?
Sí, señor. Y entonces, pues, él hace ahí la valoración y dice que esos 2 delitos, pues, sí lleva, porque la pena a la que está expuesto, pues, sí da a Puede que se ser le imponga, grande, le dijo, sí, puede a ser que le grande la impongan pena. esta medida. Además, el magistrado consideró que él es un peligro para la sociedad y un peligro para fugarse. Y es que, pues, como todos se pudo ir otra vez, lo logró comprobar, pues el señor Carlos Ramón González, aunque sí asiste virtualmente a las audiencias, esta es la hora que los funcionarios judiciales no han podido dar en qué lugar del mundo se encuentra, porque algo están seguros es que no está en Colombia, como lo anunció, Lo dijo. sí, lo dijo el doctor Gerardo hace varios meses. El señor se encuentra fuera del En otra país parte. Por lo menos no y está en el lugar donde le hicieron el arraigo, que ujú. era en un apartamento aquí en Colombia, no está. Y yo no sé, ¿qué es preferible? ¿Estar en Barcelona o en Managua? Sí, algunas ubicaciones. Lo que pasa es que ahora la tecnología permite Eso te iba a que, decir. que usted se conecte con un sistema que le bloquea la ubicación. Entonces lo Sí, pone en cualquier otro país. Un correcto. VPN. Se llama El un VPN, VPN, o sea, exactamente. y la dirección IP Usted no coloca el lugar utiliza donde usted quiera que donde aparezca. quiera, Sí, donde quiera. exactamente. Sí, Entonces usted eso puede tomar servidores, tecnológicamente no hay cómo hacerle seguimiento. O sea, en puede este tomar un momento servidor. no se sabe dónde está el señor Carlos Ramón González. Sí, ¿Estará porque en Manta? en ¿Estará en algunas, Manta escribiendo? en algunas ubicaciones lo han ubicado en Costa Rica, otras en Nicaragua, otros en Barcelona. Lo cierto es que está fuera del país. ¿Y entonces qué viene, doctor Gerardo? ¿Qué pasa si él no se presenta? Porque apelaron, ¿no? Tanto la fiscalía apeló parcialmente la decisión del Sí, magistrado, como la defensa por parte de Cancino apeló Pero toda la ¿cómo así? decisión. ¿La fiscalía no había pedido la medida de aseguramiento? pero Sí, pero apeló como por por el, lo del del delito que delito. no, Ah, por el tercer delito que no por fue. eso es parcial. De todas Entonces, maneras, clase de derecho, Manuelito, ayúdeme para que no nos quede estos dos estudiantes de derecho que aprendices. nosotros tenemos, que no Muy, nos muy queden aventajados, además. como Sí. Gracias, graduados gracias. mejor dicho, que no nos queden a nivel de Montealegres, sino de juristas. Sí, sí, que no me sienta ahí Por en la calle favor. 37, que no me sienta Sí, en la calle sí. 37. Eso se llama, se concede el recurso en el efecto devolutivo, es decir, se cumple la medida de inmediato, así usted la haya apelado, pero que yo apelé, sí, claro, y entre más se pase la mano por la cabeza, más dice apelo, claro, pero se cumple la medida y se surte el recurso, de modo que ahí, por eso esas apelaciones de esas medidas de aseguramiento se demoran tanto y a uno le enseña la práctica jurídica que apelar la medida de aseguramiento, lo que se llama la medida cautelar, que es elemental. Los requisitos no son muchos, a veces es un error, porque puede ocurrir que el de la segunda instancia le abroche completamente al cliente y ahí queda uno enhebrado, dicen, pues para hablar a nivel del jurista que pasaron ustedes ahorita. Entonces sí, dejan enhebrado porque ya hay una segunda instancia. Entonces lo primero que hace el que le va a proferir la resolución de acusaciones dice, como dijo el superior jerárquico al revisar la medida de aseguramiento, es evidente, palmario, que aquí está demostrada la autoría de la participación. Ahí quedó amarrado. Por eso hay que cuidarse de apelar esas cosas. Pero bueno, ya la apeló. Y a veces también, por ejemplo, en este caso en particular, uno podría explicar el porqué de la apelación de la fiscalía, es que también pudo haber querido evitar el fiscal la figura del apelante único para efecto de la limitación de la reformatio in peius, de la prohibición de reformar en peor. Cuando son varios los apelantes, el funcionario de segunda instancia tiene absoluta libertad para moverse en punto del análisis del recurso de apelación. Cuando el apelante es único en materia penal, en materia sancionatoria, el funcionario de segunda instancia, al resolver el recurso, queda circunscrito
al recurso, a los argumentos del recurso. Entonces, muy seguramente el funcionario de la fiscalía encontró una razón para decir, mire, faltó el lavado de activos, yo interpongo recurso, y ahí le abrió la compuerta al funcionario de segunda instancia para que se mueva con libertad al resolver el recurso. No, hay que tener mucho cuidado también. Señor. Sí, oye, Bueno. la tal reformatio impeius. La tal reforma. Que las reformas no pueden ser para empeorar, a menos que sean las que propone Montealegre. De resto, hay prohibición con latinajo y todo. Reformatio impeius. Bueno, entonces noticia esta semana, ya le doy la palabra a Oscar, noticia esta semana importante, la medida de aseguramiento en cárcel contra Carlos Ramón González Merchán, santanderiano, oriundo de Puente Nacional, dirigente político que tuvo su paso en la política local en Bucaramanga, de la cual hablaremos este domingo en el informe especial de Metropolitano, que era lo que hacía referencia Gerardo al principio del análisis de este tema. El domingo Javier, vamos a tener... una pregunta, y Javier y Oscar, yo no tengo preciso, ¿dentro de los delitos no se les imputó el de concierto para delinquir? Sí, no, señor. Sí, no. Solamente peculado. Son tres delitos. Por el lavado, el peculado y el cohecho. Concierto para delinquir. No, señor, no. Yo lo había escuchado, no. Pero sí, al momento de resolución, el magistrado solo nombró esos tres. Sí, por ahora no les han imputado el concierto. Sí. No. Es que los conciertos son por cuenta de Holman. Eso está definido en el pacto. Sí. RTBC. Sí, es por cuenta de Holman. No, aquí no. Y todos para Villacreces. Venga, una pregunta. En estos temas, cuando son casos de corrupción, pues son 240 días antes de que la fiscalía lleve el caso lo llame a juicio, ¿es que presente el escrito de acusación o...? Depende del número de acusados. De procesados. Sí, aquí no sé, porque ellos ya van en cuerda distinta del de Olmedo y el de Schneider. Él va, sí, posible que lo junten con el de la señorita esa bonita. Sandra Ortiz. Eso, con doña Sandra Ortiz. El Pastuso ya también lo condenaron por otro lado. Puede terminar también en el de los ministros. Ese sí, ¿cierto? Porque es como la misma cuerda que estuvieron poniéndose de acuerdo para comprar parlamentarios. Haciendo el concierto. Sí. Y el tema, y la segunda parte de la pregunta es, ¿los términos empiezan a contar desde ahorita que se dio el fallo o desde que lo capturen? Porque en este momento el señor está prófugo, entonces no sé. No, los términos comienzan a ser una camisa de fuerza para la fiscalía y para el juzgador cuando el indiciado, el imputado, el procesado está privado de la libertad. Cuando está privado de la libertad. Cuando está privado de la libertad. Aquí por eso los que fuimos secretarios de juzgados podemos dar fe que uno tenía anaqueles. El anaquel ordinario, ahí donde había ese, y el especial que era expedientes con preso. Grande, decía, para que uno estuviera pendiente. En la carátula le ponían grandísimo con marcador con preso. Que había preso. Porque están corriendo los términos. Claro, mientras no haya preso, pues no hay como que es que hay un problema de que no habeas corpus, que es que está injustamente detenido. No, estamos con Richard Aguilar y Didier Tavera. Sí, es que ese plazo el sentido de ese plazo es garantizar los derechos del imputado. Fundamentales del imputado. Sí, entonces mientras no esté privado de la libertad, pues eso. Entonces va a pasar. No, tranquilo, Javier, tranquilo. Va a pasar algo parecido en este caso del caso de corrupción de la UNGRD, de gestión del riesgo, con Carlos Ramón González, algo muy parecido a lo que le pasó hace 25 años. Él hizo referencia en su discurso, a ver si de pronto... Probar todos los ministros, jamás llegaba antes a los consejos de ministros, nunca. Espere a ver. No es lo que llegaba antes siempre andaba por la agenda al lado del presidente. Que eso es sospechoso, de entrada. No. Esperen a ver si... Ahí viene. Sí me asusta. Se supone que somos un sistema de... Sí. O sea, se examina mi conducta, pero ¿qué? Solamente se le cree a un señor que no es capaz de hilar un tesimonio, siquiera de las circunstancias de tiempo, modo y lugar
Nada. Claro, de ahí, entonces lo pegan a todo su entramado de corrupción. Y entonces, uy, Carlos Ramón el corrupto. No, señor. Entonces cualquiera de ustedes podría hacerlo si el tipo lo hubiera mencionado. No. Y se lo hubiera encontrado en la esquina de cualquier lugar del país. Eso es con pruebas. O del Cualquiera exterior. podría ustedes haberlo sido. Pregúntense eso. Yo aquí, la verdad, estoy sorprendido. Y siempre estuve callado. Nunca di un testimonio, nunca di una entrevista a los medios de comunicación. Porque no creo que yo creía que los medios de comunicación, un montón de funcionarios acosados y el 19. Ahí se corta la ¿Eso qué es? ¿Estamos hablando? ¿O qué momento fue? ¿En dónde? Y pregunte, es que eso estaba lleno de gente. Había ministros por todos lados, gente. No encontré el punto donde él menciona el caso hace 25 años, pero él lo dice de esa manera textualmente. Dice, sí, me pasó hace 25 años. Me pasó exactamente lo mismo. Y duré 3 años sin disfrutar de mi libertad. Sí. En el Metropolitano les cuenta por qué dijo eso. Exactamente, es la historia de este fin de semana. Vamos a contar, investigamos qué fue lo que pasó hace 25 años con Carlos Ramón González y lo vamos a contar este fin de semana para que estén pendientes en toda nuestra plataforma. Muy bien, entonces estaremos atentos al desarrollo del caso del ex jefe de inteligencia que tiene que ver con nuestra región porque es oriundo del departamento de Santander. Y el Partido Verde, pues ahí, ¿no? El Partido Verde, pues ahí. Eso ha servido, la medida de aseguramiento a Carlos Ramón González ha servido como munición para los opositores del Partido Verde, pero impresionante en redes sociales. Uy, sí, le han dado. Además porque lo condecoraron. Claro, sí. Y el discurso... Diría Gerardo, le han dado como sello en notaría. Sí, así es. Sí. Y vino una distinguida dama a decir que era el hombre más preclaro. Sí, la exalcaldesa Claudia López. Y es un hombre que se declara sorprendido. Yo le creo lo de lo de prendido cuando lo cojan. Sí. No, el prendido es el del tema anterior. O prendido si pasa por pie de cuesta, puede prenderse. Ah, bueno, antes de pasar a nuestro siguiente tema, un paréntesis, un